En voz de los expertos. Antes de concluir, incorporamos un par de reflexiones de médicos e investigadores que han estudiado y vivido lo que ocurre dentro del sector salud. Estos puntos de vista están fundamentados por años de experiencia en su ramo, como por ejemplo, el médico e investigador de la UNAM, Rui Pérez Tamayo, en su artículo La transformación de la medicina, reflexiona sobre la triste situación que impera en instituciones médicas de seguridad social en nuestro país. Desde entonces, la década de los 60, las salas de espera de los hospitales están repletas de pacientes. Hay largas colas en todas las ventanillas. Los enfermos esperan semanas o hasta meses para ser internados y operados. Los médicos deben ver a 30 o más pacientes por jornada de trabajo. Los laboratorios están sobrecargados de muestras y reactivos y otros materiales son insuficientes. En los quirófanos escasean los guantes y el instrumental. En las farmacias, el abastecimiento de las medicinas no alcanza para cubrir las demandas del público, etc. La atmósfera que prevalece es de desánimo, de frustración y de crítica, tanto en el público usuario como en muchos miembros de las instituciones. No sorprende que con frecuencia se hable de la deshumanización de la medicina y de la pérdida de muchos de los aspectos positivos de la antigua relación médico-paciente, que ya no se da en los laberintos creados por la masificación y la consecuente burocratización de los servicios. Este médico está consciente de que la atención médica en instituciones gubernamentales se encuentra en franco decaimiento debido a una mala estructuración y manejo de los servicios que se proporcionan, donde la cantidad de pacientes rebasa las expectativas del buen trato. Pero aquí hay algo que nosotros debemos objetar. Si bien es cierto que las instituciones a veces ven insuficientes sus capacidades y recursos, el maltrato no se debe justificar a costa de nada, dado que está tratando con personas de idéntico valor a las que muchas veces se maltrata, cosificándolas, como si fueran un elemento mercantil. Si se separan los conocimientos de la parte humana al brindar el servicio médico, entonces no podremos hablar de la participación de un auténtico profesional de la salud. De cualquier modo, no se debe perder de vista que el usuario paga sus contribuciones y que si la empresa donde labora le proporciona el seguro médico, es del sueldo del paciente de donde se extrae una cantidad de impuestos destinados a su seguro, mes tras mes. Las diferencias en muchas ocasiones entre los servicios de salud pública y privada no son únicamente el edificio moderno y reluciente que pudiera tener el primero, ni por los muros deteriorados del segundo. Las principales diferencias radican en la atención personalizada y periódica que se puede tener con médicos privados, claro, si el bolsillo da para ello, contra la atención que pudieran prestar los médicos del servicio público. La voz de otro experto que tomamos para exponerle sobre algunas malas prácticas médicas es la que expone el doctor chileno Mauricio Besio Rolero, quien se refiere a la comisión ilegal y antiética sin duda que pagan algunos médicos especialistas, laboratorios e incluso hospitales a otros doctores para que encaminen a sus pacientes hacia dichas instituciones y empresas. En términos más estrictos, se conoce a esta práctica como dicotomía, la partición oculta de los honorarios entre dos o más médicos o entre médicos y miembros de otras profesiones sanitarias, con el objeto de obtener ganancias económicas. En otras palabras, es una práctica prohibida, consistente en el pago de una comisión que un médico que realiza una nueva consulta, sea cirujano o especialista, realiza al médico que lo recomendó frente al paciente. Al respecto, el doctor Besio menciona que la dicotomía aparece así como una deformación o patología del convenio entre el médico y su paciente. Este convenio, materializado en el acto médico, se fundamenta en la relación médico-paciente, que por ser una relación de interdependencia entre dos personas humanas, exige el respeto a la dignidad de ambos. Por un lado, el paciente se pone en las manos del médico con la expectativa de restablecer su salud dañada. Y por otro lado,
el médico solicita una remuneración a cambio de su servicio y de su ciencia. El fundamento de la condena a la dicotomía está en el carácter mercantilista del reparto de los honorarios, es decir, se reprueba por ser una comisión sobre la persona, que se da y se recibe por traficar con acciones médicas. La dicotomía ha sido condenada por varios siglos de ética, entre ellos el Código Internacional de Ética Médica, que en el cuarto párrafo concerniente a los deberes médicos en general, establece como una conducta no ética los siguientes casos. A. La publicidad hecha por un médico, a menos que esté permitida por las leyes del país y el Código de Ética de la Asociación Médica Nacional. B. El pagar o recibir cualquier honorario u otro emolumento, con el solo propósito de obtener un paciente, el recetar o enviar a un paciente a un establecimiento. Los médicos que ejercen un acto de dicotomía, donde hacen negocio con otros a costa del paciente, ven a su cliente como un objeto por el cual se podrán obtener mayores ingresos, olvidando el objetivo principal de toda carrera médica profesional, el servicio y los propios intereses del paciente. De acuerdo con el Dr. Besio, la dicotomía tiende a cosificar al enfermo y desacredita la profesión médica, pues el paciente suele pagar más dinero por un servicio de menor calidad. Quizá uno como paciente con la necesidad de sacar a flote su enfermedad, cuando visita al médico, no sea tan consciente o no actúe contra el servicio deficiente y de alto costo que le brindaron. Sin embargo, a la larga trae como consecuencia un desprestigio para la profesión médica, al igual que como sucede en la política, donde muchos personajes ponen por encima de los intereses del pueblo sus intereses personales. También en los médicos sucede, pues pasan de largo las necesidades del paciente con tal de agrandar sus ganancias. En los párrafos anteriores, podemos observar cómo el Dr. Besio sintetiza muy bien todos los elementos que quisimos mostrarle anteriormente con la exposición de temas y casos. Como vemos, esta situación no se limita únicamente a la actuación en términos de salud en nuestro país. Como quien dice, la dicotomía es cuando usted paga un servicio médico, donde en realidad está pagando mucho más del doble para cubrir los intereses de dos partes, quien recomendó y el médico que lo atiende. Lamentablemente, esta situación afecta a todo el gremio médico, sin importar sus actuaciones particulares. Finalmente, ambos, paciente y médico, terminan siendo perjudicados. El siguiente caso puede ayudarle a ilustrar el asunto anterior. Si a usted le ordenan unos estudios caros por los cuales se le cobra 7,000 pesos, cuando existe dicotomía, el médico que le recomendó un laboratorio específico recibirá el 40% de comisión por dicha recomendación, aproximadamente, o más, lo que implica que tendrá gratuitamente en sus manos 2,800 pesos. Si a esto aumentamos que dicho médico le cobra por tratarse de un especialista un aproximado de 500 pesos por consulta, lo que ya sería una gran fortuna. Y si aunado a esto, los estudios que le recomendaron no son necesarios o no son los indicados, usted estaría pagando una cantidad exageradamente alta para cada una de las partes que cometen un acto de ilegalidad de tales proporciones. Con la mención de este tema, pretendemos que usted como paciente abra bien los ojos para no ser presa de este tipo de prácticas tan poco éticas. Basta con negarse a recibir una recomendación de su doctor para enviarlo a otro establecimiento de salud. Ahora que si usted es médico, ya sabrá que la consecuencia de la dicotomía no se reflejará únicamente en la probable pérdida de un paciente, sino en la carencia del verdadero sentido que tiene su profesión. Evitemos la dicotomía. La dignidad de una persona vale muchísimo más que un puñado de monedas. Debemos recordar que la salud es uno de los derechos humanos y que los objetivos de la medicina son: 1. Preservar la salud. 2. Curar o aliviar o consolar al paciente. Y 3.
evitar muertes prematuras e innecesarias. Los estudiosos de estos temas han hecho múltiples investigaciones para explicar el fenómeno de los sistemas de salud y sus médicos hoy en día. Uno de los factores que enfrenta la medicina en diversas partes del mundo, especialmente en los países pobres, es el de la accesibilidad a los servicios. Es decir, la demanda y los costos han ido en aumento, de acuerdo a lo planteado por el Dr. Pérez Tamayo. Al respecto propone lo siguiente. Es indispensable realizar un análisis objetivo y crítico de los sistemas mencionados, identificar los errores y los defectos y eliminarlos, sin temor de que al final surgiera la necesidad de cambiarlos por completo por otros menos viciados y con mayores probabilidades de desempeñar las funciones que les corresponden. De este análisis también debería surgir la legislación que regule y limite la comercialización de la medicina, desde luego sin interferir con el libre ejercicio de la profesión, de modo que detenga su transformación progresiva en un negocio para enriquecer a unos cuantos y vuelva a ser un servicio para toda la sociedad. Lo anterior seguramente le suena familiar a los puntos que hemos abordado a lo largo de esta edición. La realidad es que la cita anterior es una síntesis de lo que hemos querido contarle a través de estas páginas. La medicina actual en Latinoamérica y sobre todo en México es una problemática que debe estudiarse a fondo, mostrando el rostro a soluciones eficaces que regulen tanta infamia que juega con los seres humanos, como si de marionetas se tratara. Con lo descrito a lo largo de este libro, también queremos dejarle en claro que usted como paciente tiene todo el derecho, para muestra todos los códigos y leyes que le presentamos, a exigir un buen servicio y a ser bien atendido en todo lo que respecta al ámbito de la salud. Como sabemos, a lo largo de la historia, la disciplina médica ha conformado uno de los servicios de mayor importancia y trascendencia en la vida del hombre, pues la mayoría de las veces de ello depende su vida o la de un ser querido. Tan solo por esta razón, debe sentirse seguro de exigir lo que es justo y acabar en la medida de lo posible con este porcentaje de pseudoprofesionales que no ejercen con sus cualidades ni hacen gala de sus conocimientos. Al contrario, que desvían sus habilidades para ser ellos los primeros beneficiados a cambio de un deficiente servicio y unas cuantas monedas. No importa si usted es paciente, médico o dueño de algún hospital. Desde su posición puede contribuir para que subsista el correcto ejercicio médico y para con esto lograr paulatinamente una mejora en la sociedad. Denunciemos a aquellos que desprestigian al gremio que protege a la salud. Denunciemos a aquellos que conforman la mafia de la medicina.